El padre de la bomba atómica ha sido malinterpretado durante mucho tiempo. ¿Conseguirá finalmente la nueva película que J. Robert Oppenheimer tenga razón? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tanto los historiadores como los artistas se han sentido fascinados por el brillante y enigmático J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que dirigió el laboratorio del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. Desde 1946, documentales, miniseries de televisión, obras de teatro, libros, novelas gráficas, largometrajes e incluso una ópera han explorado la vida, la obra y el legado del científico. En los últimos años, sin embargo, gran parte de esa complejidad se ha reducido a una sola imagen popular: el genio roto, perseguido por su propia invención, recitando una línea del Bhagavad Gita en un documental de NBC News de 1965. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, entona Oppenheimer. Pero la vida de Oppenheimer fue mucho más que arrepentimiento. Era interesante como el padre de la bomba, dice Kai Baer, coautor de la biografía ganadora del premio Pulitzer de 2005 American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Pero el verdadero arco de la historia es la tragedia. Oppenheimer de Christopher Nolan, que se estrena en los cines el 21 de julio, será el primer largometraje que aborda la vida del científico en su totalidad, y promete ser espectacular. Protagonizada por Cillian Murphy de la famosa Peaky Blinders en el papel principal junto a un elenco de primer nivel, la película volverá a presentar al científico y el proyecto de bomba de alto secreto que dirigió a una nueva generación de estadounidenses. Oppenheimer brinda la oportunidad de volver a visitar a este hombre carismático y contradictorio y reconsiderar cómo los intentos anteriores de contar su historia tuvieron éxito, y fracasaron, en comprender a una de las figuras públicas más fascinantes del siglo XX. Nacido en una familia judía secular en la ciudad de Nueva York en 1904, educado en la Escuela de Cultura Ética de Manhattan, Oppenheimer se graduó summa cum laude de la Universidad de Harvard en solo 3 años. Si Harvard fue fácil, salir de su incómoda adolescencia fue más difícil. Luchó con problemas de salud mental mientras estudiaba un posgrado en la Universidad de Cambridge. Estaba a punto de liquidarme, recordó más tarde, y terminó en libertad condicional después de mezclar una manzana con productos químicos y dejarla en el escritorio de su tutor. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Oppenheimer se había transformado en un físico respetado en la Universidad de California, Berkeley. Era una especie de caricatura del profesor excéntrico, dice Baer, un omnívoro intelectual que leía sánscrito, amaba la poesía isabelina, montaba a caballo y preparaba un gran martini. También se había enamorado de Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh en la película de Nolan, miembro cotizante del Partido Comunista que despertó su interés por la política. Oppenheimer probablemente simpatizaba con los objetivos comunistas, según la organización sin fines de lucro Atomic Heritage Foundation, pero nunca se unió oficialmente al partido. Pero muchos de sus amigos y familiares más cercanos fueron miembros del partido en un momento u otro: su hermano, Frank Oppenheimer, su amigo Håkon Chevalier, y su futura esposa, Kitty Oppenheimer. Estas asociaciones arrojarían sospechas sobre el propio físico más adelante en su vida. Las inclinaciones políticas de Oppenheimer no impidieron que fuera reclutado, a principios de 1942, para un proyecto secreto autorizado por el presidente Franklin Roosevelt que atraía a científicos de todo el país. 3 años antes, Albert Einstein había escrito una carta a Roosevelt advirtiendo que los avances en la fisión nuclear prometían bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Ahora, la carrera había comenzado para descubrir cómo construir una de estas bombas antes de que lo hiciera Alemania. En el verano de 1942, Oppenheimer organizó una serie de seminarios secretos en Berkeley, donde los mejores físicos de los Estados Unidos delinearon los contornos de una posible bomba. Al final resultó que Oppenheimer era un gerente natural. No sé cómo adquirió esta instalación para manejar personas, dijo Edward Teller,
un colega que más tarde testificaría en su contra. Aquellos que lo conocían bien estaban realmente sorprendidos. Ese septiembre, el general Leslie Groves, un ingeniero del ejército que anteriormente había supervisado la construcción del Pentágono, asumió el cargo de jefe de lo que entonces se llamaba el Proyecto Manhattan, por sus oficinas inaugurales en el Bajo Manhattan. Groves sabía construcción pero no física, por lo que el encantador físico de Berkeley llamó su atención. Oppenheimer fue el primer científico que Groves conoció en su gira que comprendió que construir una bomba atómica requería encontrar soluciones prácticas a una variedad de problemas interdisciplinarios, escribieron Baird y Sherwin. No era una opción obvia, no podía dirigir un puesto de hamburguesas, dijo un colega de Berkeley, pero en octubre de 1942, Groves nombró a Oppenheimer director científico del proyecto. La operación del gobierno reunió a cientos y eventualmente a miles de científicos, civiles y personal del ejército en una mesa en Los Álamos, Nuevo México. Sus filas finalmente incluyeron a Teller, Hans Bethe, Richard Feynman, Seth Neddermeyer, Robert Servet, Kenneth Bainbridge, Enrico Fermi y muchos otros. La película de Nolan retrata a cada una de estas figuras, y a juzgar por la lista completa del elenco, más o menos recrea todo el campo de la física teórica en las décadas de 1930 y 1940, incluido Kenneth Branagh como el ganador del premio Nobel Niels Bohr. Los científicos informaban directamente a Oppenheimer, quien, a los 38 años, estaba aprendiendo en el trabajo cómo administrar un laboratorio. El laboratorio de Oppenheimer era solo una parte del proyecto Manhattan. Construida en el sitio de una antigua escuela de niños, Los Álamos fue una de las 3 ciudades secretas incautadas y transformadas por el gobierno de los Estados Unidos a finales de 1942 y principios de 1943. Los otros 2, Oak Ridge, Tennessee y Hanford, Washington, representaron la gran mayoría de la mano de obra, los gastos y la escala industrial del proyecto, que empleó a 500,000 de personas entre 1942 y 1945. En Oak Ridge, el uranio se refinaba en la fábrica más grande del mundo, recién construida para ese propósito. En Hanford, un área de la mitad del tamaño de Rhode Island fue limpiada de residentes, sus casas fueron demolidas para dar paso a los reactores para producir plutonio. Te dije que no se podía hacer sin convertir todo el país en una fábrica, le dijo Bohr a Teller en 1944. Has hecho exactamente eso. En Los Álamos, Oppenheimer se destacó como un líder talentoso. Tenía una voz muy distintiva que era muy suave, dice Baird. Había que escuchar con mucha atención, pero él era magnético. Ese magnetismo mantuvo el laboratorio productivo incluso después de que un diseño inicial de la bomba, conocido como Thin Man, tuvo que ser desechado en julio de 1944. En última instancia, los científicos se decidieron por 2 diseños viables para una bomba, a los que llamaron Fat Man y Little Boy. En la mañana del 16 de julio de 1945, casi 3 años de trabajo culminaron con la primera detonación nuclear de la historia. Conocida como la prueba Trinity, iluminó las colinas del desierto de Nuevo México. Oppenheimer, que ya era famoso por su delgadez, había perdido peso durante el proyecto, y según los informes, apenas respiraba durante la cuenta regresiva. Las dramatizaciones posteriores hicieron que el científico recitara la línea del Bhagavad Gita durante el momento de la detonación. El propio Oppenheimer afirmó más tarde que la línea se le había ocurrido en ese momento, pero, según los informes, dijo algo más cercano a funcionó. Tras la prueba, Oppenheimer se transformó por el alivio. Nunca olvidaré la forma en que salió del auto, dijo más tarde Isidore Isaac Rabi, científico del proyecto Manhattan. Su caminar era como High Noon, este tipo de pavoneo. Él lo había hecho. El 6 de agosto de 1945, el Enola Gay dejó caer a Little Boy en la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, Boxcar dejó caer a Fat Man en Nagasaki. Las estimaciones de muertes por los 2 atentados varían ampliamente, desde una cifra contemporánea de alrededor de 110.000 hasta una estimación posterior cercana a las 210.000.
El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, la opinión pública sobre el uso de la bomba atómica aún no se había solidificado. La primera vez que Oppenheimer apareció en la pantalla grande fue en agosto de 1946, cuando protagonizó el documental de 18 minutos Atomic Power, que formaba parte de la serie The March of Time the Time. En la pantalla, Oppenheimer, una de varias figuras que participaron en la película, incluidos Einstein, Groves y Rabi, recrea la espera ansiosa de la detonación en Trinity con Rabi, quien realiza una actuación forzada mientras le asegura a su jefe, va a funcionar bien, Robert. Y estoy seguro de que nunca nos arrepentiremos. De hecho, Oppenheimer ya estaba arrepentido. En octubre de 1945, le dijo al presidente Harry Truman, interpretado por Gary Oldman en la película de Nolan, «Señor presidente, siento que tengo sangre en mis manos». La marea de la opinión pública también comenzaba a cambiar. 3 semanas después del lanzamiento de Atomic Power, apareció en el New Yorker el artículo abrasador de John Hersey, Hiroshima, que despertó a muchos estadounidenses por primera vez a los horrores de la bomba. Temiendo perder la batalla por los libros de historia, Truman y otros funcionarios entraron en acción y obligaron al exsecretario de Guerra Henry Stimson a defender el uso de la bomba en un artículo de la revista Harper's publicado en febrero de 1947. La historia, que se lee como un simple relato de los hechos, retrata la decisión de usar la bomba como algo que se tomó con sagaz cuidado. Introdujo el argumento, repetido a menudo desde entonces, de que la bomba evitó una invasión terrestre aliada de Japón que habría costado más de 1 millón de bajas, solo para las fuerzas estadounidenses. Ese artículo realmente marcó la historia de la mayoría de los estadounidenses para la próxima generación, dice Baird. Y la narrativa fue una decisión difícil. Fue terrible. Pero era necesario, y tal vez salvó 1 millón de vidas estadounidenses. Dirigida por Norman Taurog, la película es muy instructiva porque es la primera, y una de las reafirmaciones más completas de la narrativa pro-bomba justo cuando surgían dudas, dijo Mitchell a la revista Smithsonian. Incluso Truman se involucró, hasta el punto de ordenar una costosa repetición, y hacer que despidieran al actor que lo interpretaba. El estudio entregó voluntariamente el control de la película al Pentágono, a través de Groves y la Casa Blanca. El mismo Oppenheimer cedió a la presión. The Beginning or the End afirmó que el ejército estadounidense lanzó folletos de advertencia sobre la bomba atómica en Hiroshima, y que el Enola Gay fue atacado por misiles antiaéreos japoneses en su carrera de bombardeo. Al igual que el artículo de Stimson, mostraba a Truman trabajando cuidadosamente en la decisión de lanzar la bomba antes de llegar a un momento crucial. De hecho, Estados Unidos no lanzó folletos advirtiendo específicamente sobre la bomba atómica, aunque los pilotos pueden haber lanzado avisos más generales sobre ataques inminentes a Hiroshima, y el Enola Gay no fue objeto de fuego antiaéreo. Muchos historiadores no están de acuerdo en que hubo un solo momento de decisión por parte de Truman. En un ensayo incluido en la antología de 2020 La Era de Hiroshima, Alex Weierstein, un historiador nuclear del Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey, escribió que Truman en realidad fue bastante periférico en la mayoría de las decisiones que llevaron al uso de las armas. Weierstein argumentó que es posible que Truman incluso haya creído erróneamente que Hiroshima era un objetivo militar en lugar de una ciudad compuesta principalmente por civiles. En cuanto a esa cifra de 1 millón de bajas estadounidenses proyectadas, Baird preguntó más tarde al escritor fantasma de Stimson, Mac Bundy, de dónde la había sacado. Me miró, recuerda Baird, y dijo, lo sacamos de la nada. Oppenheimer describió el guión de The Beginning or the End como sin propósito ni perspicacia. Otro físico, Leo Szilard, lo expresó aún más sin rodeos: si nuestro pecado como científicos fue hacer y usar la bomba atómica, entonces nuestro castigo fue ver el principio o el fin. Casi de inmediato, Oppenheimer comenzó a hablar públicamente sobre los peligros de la guerra atómica, incluso mientras continuaba actuando como consultor de armas nucleares para el gobierno de
En noviembre de 1945, le dijo a una audiencia en Filadelfia que la bomba era según todos los estándares del mundo en el que crecimos. Algo malvado. Dio entrevistas televisivas aclarando crudamente el riesgo de una guerra nuclear. En 1949, como jefe de un comité asesor de la recién formada Comisión de Energía Atómica, entregó un informe que advertía contra el desarrollo de una bomba de hidrógeno, un arma de fusión más poderosa que las bombas Trinity, Hiroshima o Nagasaki, que había sido concebida por Teller, científico del proyecto Manhattan. Una superbomba podría convertirse en un arma de genocidio, escribió Oppenheimer. Nunca se debe producir una superbomba. En 1953, pronunció un discurso en el que comparó a los Estados Unidos y la Unión Soviética con capacidad nuclear con dos escorpiones en una botella, cada uno capaz de matar al otro, pero solo a riesgo de su propia vida. Las advertencias abiertas de Oppenheimer lo convirtieron en un objetivo, y en diciembre de 1953, en medio de la paranoia de la era de McCarthy sobre los espías soviéticos en los niveles más altos del gobierno, el presidente de la AEC, Louis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr. en la película de Nolan, que albergaba una aversión por Oppenheimer, llamó al científico a su oficina y le dijo que su autorización de seguridad ultrasecreta había sido revocada. Oppenheimer insistió en defenderse, lo que llevó a la AEC a convocar lo que se convirtió en una audiencia de seguridad muy publicitada para resolver el asunto. La audiencia de un mes, que comenzó el 12 de abril de 1954, representó una radiografía de la vida adulta de Oppenheimer. Las transgresiones grandes y pequeñas se sacaron a la luz y se sometieron a un escrutinio riguroso. Las piezas clave del caso contra Oppenheimer incluyeron su estrecha amistad con Chevalier, un erudito en literatura francesa en Berkeley, y un comunista con tarjeta a quien el físico había protegido una vez de la incriminación, así como la oposición de Oppenheimer a la bomba de hidrógeno de Teller. El científico, generalmente persuasivo, entró en pánico al ser interrogado por el abogado de la AEC, Roger Roth. En un momento, atrapado en una contradicción, Oppenheimer explicó su defensa de Chevalier al admitir sin rodeos: "Fui un idiota". Pero también tuvo que defender asuntos personales, como su decisión de pasar una noche con su exnovia comunista, Tatlock, en el verano de 1943, mientras él trabajaba en Los Álamos, 6 meses antes de que ella se suicidara en 1944. ¿Por qué tenía que verla?, preguntó el comité. Porque todavía estaba enamorada de mí, respondió Oppenheimer. El 27 de mayo, la junta que supervisa las audiencias votó 2-1 para no restablecer la autorización de seguridad de Oppenheimer. Personalmente, creo que nuestro fracaso en absolver al Dr. Oppenheimer será una marca negra en el escudo de armas de nuestro país, escribió el disidente solitario Ward Evans. De cualquier manera, la relación de Oppenheimer con el gobierno de los Estados Unidos había terminado oficialmente. Regresó a Princeton, Nueva Jersey, donde había sido director del Instituto de Estudios Avanzados desde 1947. Las audiencias lo destruyeron, dijo Rabi más tarde. Otro amigo, el diplomático George Kennan, recordó haber tratado de consolar a Oppenheimer diciéndole que seguramente sería bienvenido en el extranjero. Su respuesta, me la dio con lágrimas en los ojos: "Maldita sea, resulta que amo este país". Oppenheimer trató de minimizar la importancia de las audiencias. "Pienso en esto como un gran accidente, como un choque de trenes o el derrumbe de un edificio", le dijo a un periodista. "No tiene relación ni conexión con mi vida. Simplemente estaba allí". Por mucho que hubiera deseado que eso fuera cierto, la caída de Oppenheimer durante las audiencias llegó a definirlo a la vista del público. En 1964, el dramaturgo alemán Einar Kipfart se basó directamente en las transcripciones publicadas de las audiencias de seguridad para su In the Matter of Robert Oppenheimer. Hablando de la obra con el Washington Post, quizás todavía tratando de evitar que su caída lo defina, Oppenheimer dijo: "Todo fue una farsa y esta gente está tratando de convertirlo en una tragedia".
En un intento de rehabilitación pública, el presidente Lyndon Johnson otorgó a Oppenheimer el premio Enrico Fermi, el máximo honor de la AEC, en 1963. Sin embargo, el físico nunca se recuperó por completo del golpe a su reputación. Vivió el resto de sus días en Princeton, donde mantuvo su trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados hasta 1966, y murió de cáncer allí en febrero de 1967. Como escribió el New York Times en su obituario, este hombre desconcertantemente complejo, sin embargo, nunca logró disipar las dudas sobre su conducta. La autorización de seguridad de Oppenheimer permaneció revocada hasta diciembre de 2022, cuando el Departamento de Energía anuló la decisión de la Comisión de 1954. Oppenheimer ocupa un papel central en nuestra historia al liderar los esfuerzos atómicos de la nación durante la Segunda Guerra Mundial y plantar las semillas para los laboratorios nacionales del Departamento de Energía, dijo la secretaria de Energía Jennifer Granholm en un comunicado. A medida que ha pasado el tiempo, ha salido a la luz más evidencia del sesgo y la injusticia del proceso al que fue sometido el Dr. Oppenheimer, mientras que la evidencia de su lealtad y amor por el país, solo se ha afirmado aún más. En los más de 50 años transcurridos desde la muerte de Oppenheimer, la cultura popular ha adoptado diversos enfoques para explorar su vida. El documental de 1981 ganador del premio Peabody, The Day After Trinity, se centró en su arrepentimiento por su papel en la construcción de la bomba. La miniserie de televisión de la BBC de 1980 Oppenheimer, por el contrario, estaba protagonizada por un Sam Waterston delgado y discretamente carismático y estaba más interesado en la cuestión de los vínculos comunistas de Oppenheimer y su caída. Las representaciones ficticias posteriores de Oppenheimer se interesaron menos en las lecturas complejas de su psicología, y a menudo, lo aplastaron hasta convertirlo en un personaje que a veces rayaba en lo ridículo. En 1989, el director Roland Joffe hizo una apuesta de gran presupuesto por la historia del proyecto Manhattan en Gordo y Niño Pequeño. A pesar de un elenco de primer nivel, Paul Newman como Groves, John Cusack como un científico ficticio del proyecto Manhattan, Laura Dern como la novia de ese científico, la película fracasó. El guión era simplista, el diálogo provocaba gemidos y la veracidad era una ocurrencia tardía. Pero la película sufrió más por la actuación de Dwight Schultz, mejor conocido por los espectadores de The A-Team y Star Trek, The Next Generation, como Oppenheimer. Schultz aportó un vacío a su interpretación de un hombre que, como es sabido, tenía carisma de sobra. Schultz es rígido y actoral, escribió el Washington Post. Como un cantante irremediablemente sordo, solo toca notas falsas. En el excelente programa de televisión Manhattan, que se emitió durante 2 temporadas en 2014 y 2015, Daniel London interpretó a Oppenheimer como un hombre que ya estaba destrozado, como si la única referencia del actor para el personaje fuera la famosa entrevista "Me convertí en la muerte". Su Oppenheimer estaba más interesado en la autoconservación que en el éxito del proyecto, mientras que el verdadero Oppenheimer de los años de los Álamos era una ágil bola de energía que guiaba el complejo esfuerzo hacia su finalización gracias a su agudo sentido de los desafíos que enfrentaban sus compañeros científicos.